Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en la transmisión el día de hoy, ¿no? Continuaremos con las actividades del coloquio Elementos teológicos, filosóficos y artísticos en la conformación de la Nueva España, ¿no? Y en esta ocasión me tocará presentarles la primer mesa, que lleva como título Expresiones literarias y artísticas. En este momento nos acompañan en la transmisión Borja García, está Elia Castellanos, Julio Cárdenas y Sonia Torres, ¿no? Que conforme vayan participando me tomaré la molestia de decir algunas líneas respecto a sus trayectorias, ¿no? Sin más que agregar, ¿no? Me gustaría presentar a nuestro primer expositor, ¿no? Borja García, quien es investigador postdoctoral y docente en el Departamento de Filosofía y Sociedad de la Universidad Complutense de Madrid, en calidad de becario Juan de la Cierva. Ha realizado 5 estancias de investigación en las universidades de Trieste, Nápoli, Catania, Salerno y la UNAM. Sus líneas de investigación abarcan principalmente la filosofía contemporánea, ¿no? Siendo autores dentro de sus investigaciones estarán Martin Heidegger, Michel Foucault, Baltasar Gracián, Bolívar Echeverría, ¿no? Y como temas trabaja nihilismo, patologías de la civilización, capitalismo, neoliberalismo, tecnologías de la comunicación, biopolítica y neobarroco, ¿no? El día de hoy nos presentará El arte de saber vivir en Baltasar Gracián, claves para su comprensión. Sin más preámbulo, te cedo la palabra. Muchas gracias, Juan, por la presentación. Es un placer estar en esta temporalidad precaria, todo hay que decirlo, pero al menos podemos estar conectados. Muchas gracias por permitirme estar aquí. Espero que resulte de alguna manera positiva mi intervención para el seminario. Y sin más dilación voy a leer el texto que he preparado para hoy con la expectativa de poder discutir las líneas que consideré oportuno al finalizar. De ese modo no piso el tiempo destinado a mis compañeros y podemos seguir la pauta del seminario de la manera más rigurosa posible. Walter Benjamin ha puesto de manifiesto el oscurecimiento del vínculo existente entre el significado y el significante en el barroco. Con el abismo que se abre entre el mundo y el hombre, nos dice Benjamin, cito, cada persona, cada cosa, cada relación puede significar otra cualquiera. Fin de cita. Con lo cual, el significante se desborda en una multiplicidad de sentidos, dando lugar a la riqueza semántica que define el saber barroco, en contraposición a la concepción de la naturaleza que defienden tanto la vieja metafísica como la nueva ciencia mecanicista de Hobbes, según las cuales el conocimiento de la naturaleza gira en torno a la pureza y unidad del significado. Desde esta perspectiva, Baltasar Gracián reinterpreta la metáfora bíblica del mundo en cifras, según la cual todas las cosas del mundo están cifradas como ocultando su ser y su verdad. Se hace necesario, por tanto, un arte de descifrar o de discernir para distinguir la verdad y la realidad de la mentira y la apariencia, a través de un largo proceso de conocimiento que comienza en la curiosidad, la muda admiración o el extrañamiento, como diría Heidegger, y que termina fatídicamente en el desengaño, erigido como el único criterio de verdad posible. En este sentido, Covarrubias define admirarse como pasmarse, cito, y espantarse de algún efecto que ve extraordinario, cuya causa ignora. Entre otras propiedades que se atribuyen al hombre es ser admirativo. Y de aquí resulta el inquirir,
escudriñar y discurrir cerca de lo que se le ofrece, hasta quietarse con el conocimiento de la verdad. Fin de cita. Ahora bien, la noción de descifrar no redunda exclusivamente en el terreno de la epistemología, llegando a condicionar por completo un modo de vida, una forma de moverse o habitar el mundo a contragolpe del desencanto. En palabras de Louis Sáez, interpretando a Gracián, es como si se pusiese en obra ese principio del hombre trágico que fascinó a Karl Jaspers, el de enfrentarse a la universalización de un orden perverso y convertirse por ello en un héroe que triunfa en su caída. Fin de cita. Se entiende en este orden de ideas el estatuto anual del gracianismo, como reconoce el propio Gracián en La agudeza, donde no duda en definirse como un autor ambidextro, ingenio anfibio que discurre a dos vertientes. A lo teórico o especulado, descifrar los secretos del mundo y del hombre, a la luz de la tradición moral y filosófica. En la aplicación o ejecución, lejos de orientarse a fines tan mundanos, como pueden ser la glorificación o la redención del mundo, Gracián se propone oponer resistencia estoicamente a la corriente de la maldad, en el afán por sobrevivir en la inmanencia del mundo. Lejos de equipararse a la resignación, la desesperación o el quietismo, por tanto, el desengaño alcanza su eco en una actitud heroica de combate, una lucha ambigua y peligrosa desplegada en un mundo hostil, plagado de adversidades. Milicia contra malicia. Bajo este emblema, Gracián despliega un arte de vivir profundo que se conforma como una filosofía moral, práctica y vitalista, a contrapelo del arte de buena crianza o de buenas maneras, clásico del Renacimiento. La moral como última trinchera del hombre. He aquí el sello más original de Gracián en el panorama intelectual del XVII. Ante la impotencia mostrada por el cristianismo para contrarrestar la malicia mundana, con todos los desórdenes y atrocidades que ella implica, y con la quiebra de los valores tradicionales como telón de fondo, el belmontino aboga por combatir el mundo con medios humanos como si no hubiese divinos, aunque ello suponga descender del altivo moralismo de la tradición a los cálculos más terrenales, tomando inspiración del utilitarismo maquiavélico del fin y los medios. Desde este punto de vista, Gracián erige la prudencia y la discreción como los dos pilares fundamentales de su filosofía moral, no ya por su significado religioso, sino por el valor estratégico que ostentan para desenvolverse adecuadamente en el mundo y en la vida. Por oposición a Hobbes, que pone en tela de juicio su significado científico y político en dos obras contemporáneas al Criticón, como son el Leviatán y el De Corpore, del 51 y del 55, respectivamente, 1651-1655, Gracián indaga la simbología de la prudencia desde su origen en la filosofía griega, atribuyéndole un amplio espectro de connotaciones. Aunque no podemos explayarnos aquí por motivos de tiempo a este respecto, es importante subrayar al menos la identidad que Gracián establece entre prudencia y sabiduría. Una sabiduría que es sinónimo de vivir, sustentada en una mirada cautelosa sobre las cosas. Discípulo aventajado de la escuela de la docta ignorancia, nuestro autor es consciente de que el camino de la perfección implica conocimiento, pues como reza el aforismo número 4 del oráculo manual, tanto es uno cuanto sabe y el sabio todo lo puede. Fin de cita. Pero sin dejar de reconocer la relatividad que todo saber entraña por principio, y es que sin la experiencia vivida, la sabiduría se vuelve totalmente estéril. Llegado a este punto, la pregunta es, ¿cómo se concretiza ese doble paso del saber y el vivir? Al estilo de Cervantes, en las novelas caballerescas, como El Quijote, Gracián somete todos los saberes aprendidos de las humanidades a la prueba de la realidad vivida por Andrenio y Critilo en su peregrinaje existencial. En la operatividad del ingenio, los protagonistas del Criticón construyen conocimiento de experiencia sobre la vida,
un saber experimental que posee una finalidad pedagógica e iluminadora, en tanto que conforma y determina normas de actuación concretas, las máximas de la praxis humana. En este sentido, el jesuita se mofa de los hombres ingeniosos y eruditos que siempre escogen la peor opción, al estilo de Lope en algunas de sus comedias. Como sentencia el mismo Gracián, cito, no bastan ni el estudio ni el ingenio donde falta la elección. Fin de cita. Se requiere, por tanto, la crítica, pues el que sabe tomar la decisión correcta es el crítico. Si nos atenemos al significado etimológico del término críticos, capaz de juzgar, ligado a sí mismo a critión, tribunal de justicia. En la línea de Aristóteles, el belmontino defiende que toda la sabiduría humana se condensa en el acierto de una sabia elección, porque según puede leerse en el discreto, cito, poco o nada se inventa, y en lo que más importa se ha de tener por sospechosa cualquier novedad. Estamos ya a los fines de los siglos. Allá en la Edad de Oro se inventaba. Añadióse después, ya todo es repetir. Vense adelantadas todas las cosas, de modo que ya no queda qué hacer sino elegir. Fin de cita. En este orden de ideas, Gracián hace especial hincapié en el concepto de gusto, anticipando una problemática que será capital en las teorías estéticas dieciochescas y en las especulaciones de lo ilustrado. Reducido a su mero sentido fisiológico, en la antigüedad y en el medievo, existe toda una tradición que vincula el significado del gusto con aspectos como los modales del comportamiento, la inclinación, la libertad, el placer, la diversión, el entretenimiento o el saber. Una tradición generada a finales del siglo XV y en los ambientes cortesanos italianos, cultivada por intelectuales y literatos españoles tan ilustres como Alfonso López Cinciano, Filosofía Antigua Poética, 1956, Lope de Vega, Arte Nuevo de Hacer Comedia, 1609, Francisco Cascales, Tablas Poéticas, 1617, o Sebastián de Covarrubias, Tesoro de la Lengua Castellana o Española, en 1611. Pues bien, el belmontino hereda y torsiona esta tradición, subrayando la necesidad de conocer y aplicar ese gusto relevante que, en términos de Gracián, cito, sazona toda la vida a la hora de elegir, porque una sabia elección supone el buen gusto. Fin de cita. Así, nos resulta difícil encontrar referencia al buen gusto ya desde sus primeros escritos. En el héroe, el gusto posee una función orientadora y se vincula con el saber y la capacidad de discernir entre el bien y el mal en todos los órdenes de la existencia. En el discreto, el gusto forma parte esencial del hombre de mundo, guiado por la discreción y concierne al saber sabiéndose, propio de la experiencia vital, a un saber elegir las circunstancias de la cotidianidad. En el oráculo manual, el buen gusto se torna fundamental para, cito, topar luego con lo bueno en cada cosa. Fin de cita. En el Criticón, por último, Gracián conecta de nuevo el gusto, el buen gusto, al saber, destacando que es tarea de toda una vida y, como tal, puede sufrir todo tipo de modificaciones y transformaciones, en función del contacto vivencial y la confrontación constante entre la propia subjetividad y lo otro de sí. En lo que concierne a la discreción, Gracián adopta como punto de partida la definición de San Alberto Magno en el siglo XIII, algo así como saber distinguir entre lo bueno y lo malo, es decir, el conocimiento de lo que hay que hacer y lo que es preferible evitar, y nos retrotraemos a la concepción de la frónesis aristotélica en el universo estoico. En palabras de Aurora Ejido, intérprete de Gracián, cito, Gracián dibujó en su obra el famoso vídeo humano, esa clásica y pitagórica, tan conocida entonces, que se abre ante cada uno de nosotros, mostrando los dos senderos que se bifurcan, uno ancho y fácil y otro estrecho y difícil, como paradigma del mal y del bien. Fin de cita. En la línea de Alberto Magno, San Ignacio distingue de este modo dos realidades diversas pero complementarias. La prudencia, que se ocupa de las cosas espirituales e internas, y la discreción, que versa sobre las cosas externas o humanas. Es importante tener esto en cuenta porque
Los intérpretes de Gracián en algunos casos no diferencian entre la prudencia y la discreción. Sin embargo, Gracián hace este esfuerzo. Hay que rastrearlo a lo largo de su obra. Pues bien, Gracián asume el mismo punto de vista de su maestro, con la salvedad de que si éste ponía el acento en la prudencia, aquel hace lo propio con la discreción. Y es que, si bien es cierto que la prudencia resulta necesaria en la búsqueda del camino espiritual más apropiado, la huida de Dios en el mundo del barroco otorga un papel destacado a la discreción a la hora de hacer buenas elecciones en la vida, definida en el Diccionario de Autoridades de principios del siglo XVIII como, cito, prudencia, juicio y conocimiento con que se distinguen y reconocen las cosas como son, y sirve para el gobierno de las acciones y modo de proceder, eligiendo las más a propósito. Fin de cita. Aunque la cuestión de la prudencia aparece diseminada en toda la obra de Gracián, es en su libro más traducido y más leído, El oráculo manual y arte de prudencia, ya citado, de 1647, donde adquiere una relevancia central, presentándose al lector desde el principio como una quinta esencia de la más recóndita prudencia y como epítome de aciertos del vivir. Fin de cita. Se trata esencialmente de un libro de consejos prácticos, generales y breves, con soluciones inmediatas y exitosas sobre cómo evitar los males que aquejan al hombre para conservarse y triunfar en la sociedad voluble y procelosa del barroco, inspirándose en una tradición muy asentada en la literatura española desde finales del medievo, los libros de consejos para gobernantes, con la salvedad de que los avisos o artes de prudencia se refieren al hombre en un plano universal y por tanto son válidos para todos, mientras que los libros de consejos para gobernantes evidentemente poseen un alcance mucho más restringido, limitándose solo al ámbito de la política. Ahora bien, la filosofía de Gracián se encuentra atravesada por una orientación pragmática que busca, siguiendo a José Luis Mora aquí presente, universalizar a partir de los tipos y no a partir de los conceptos, sin cita, en lo que constituye un ejemplo paradigmático de lo que María Zambrano elucubra como realismo español. Y es que, como supo extraer la filosofía española de las novelas de Galdós en las épocas de crisis, y el barroco es una de ellas por excelencia, quedan más descarnados los modelos humanos y en ellos el novelista debe estudiar la vida para obtener frutos de un arte supremo y durable. La vida se entiende de las excepciones o las situaciones singulares, como no puede ser de otro modo en una sociedad profundamente desajustada y fragmentada en agrupaciones de tipos, como era la sociedad española en el largo siglo XVII, más allá de las regularidades acometidas por la razón analítica. Rubricando el fetichismo del fragmento que se inserta, como sabemos, por Omar Calabrese en el espíritu del barroco, Gracián nos proporciona un cúmulo de recetas éticas cuya necesidad es siempre de carácter intrínseco. Frente a la pasión codificadora del catolicismo barroco, si tales recetas deben ser obedecidas, es porque todo individuo puede considerarlas buenas en sí mismas, y no porque así lo determine la autoridad de la Iglesia. Pero si bien es cierto que los 300 aforismos del oráculo manual nos ofrecen pistas muy valiosas al respecto, el arte de prudencia no admite reglas verdaderas y abstractas para gobernar con acierto el comportamiento del hombre, sino que cada individuo debe saber aplicarlo a la ocasión y al momento. Aquí Gracián siembra la semilla del circunstancialismo, aunque Ortega no lo cite, bebe claramente de esta idea, que es barroca por lo demás. Por eso, este arte únicamente puede aprenderse en la vida práctica, por mor de su aplicación en la acción, y su aprendizaje requiere de toda la vida. Un aprendizaje personal que garantiza como resultado innumerables aciertos. Ya voy terminando. Erigida como la madre de todas las virtudes, sin ser una de ellas, la discreción se presenta a ojos de Gracián como la única condición en grado de auxiliarnos a la hora de ser prudentes. En este sentido, no puede entenderse el oráculo manual sin el discreto de 1646, cuyo principal cometido consiste en mostrarnos que el arte de elegir debe ser fundamental.
y es que, como hace notar Benito Pellegrín, en consonancia con la concepción humanista, cito, el hombre no es perfecto, pero tiene una dignidad originaria, ya que a pesar del pecado original, Dios le concede, con el libre albedrío, el buen delecto, la buena elección, que es también el buen gusto. Eso permite su perfectibilidad. Fin de cita. En esta obra, dedicada al príncipe Baltasar Carlos, cuando éste no era más que un niño que encarnaba las aspiraciones políticas de los aragoneses, Gracián elucubra la idea de un varón universal, discreto a todas horas y en todo lugar. Un hombre, por lo tanto, desvinculado de la Iglesia o del Estado, sin distinciones de clase u oficio, conocedor del arte de saber elegir bien en la vida. Así, nuestro jesuita reflexiona sobre la importancia que tiene para gobernantes y reyes el hecho de escoger a las personas de su confianza, por citar solamente un ejemplo. Pero más allá de su predilección por la teoría política, Gracián extrapola sus ideales óptimos y prudenciales a los ámbitos más variopintos, desde la filosofía hasta la educación, pasando por la historia, la predicación, la poesía y la misma vida. Convencido como estaba de que, en cualquier caso, lo esencial se resume en una buena lección, ese buen delecto que es piedra angular de su filosofía moral. Desde este prisma enfatiza la importancia que supone elegir el Estado, el empleo, los amigos, concebidos como ayudantes del vivir, e incluso a los hijos, ya que los padres tienen el deber de ejercer como modelos ejemplares sobre sus descendientes, según la visión de Gracián. En torno a la discreción, el jesuita delinea todo un modus vivendi, pero no como una suerte de tratadismo teórico y a priorístico, configurado por reglas y abstracciones, sino deduciéndolo y aplicándolo a la experiencia vital de cada ser humano en la existencia diaria. Muchas gracias. Al contrario, Borja, muchas gracias a ti por tu excelente ponencia, ¿no? Es muy importante, ¿no? Esta aproximación que nos otorgas respecto a la obra de Gracián, ¿no? Y sobre todo que implica un modo de vivir muy particular y muy importante, sobre todo para la época. Bueno, siguiendo con el orden de la mesa, me tomaré la molestia también de presentar a Elia Castellanos, ¿no? Que es nuestra siguiente ponente. Elia es artista visual, egresada de la licenciatura de Artes Visuales por parte de la ENAP, de la UNAM. Y también es licenciada en Ciencias de la Cultura de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Cursó la maestría en Artes Visuales en la Facultad de Artes y Diseño y actualmente el doctorado Cartografías en Arte Contemporáneo del IMBAL. Ha realizado diversas exposiciones individuales y colectivas en la Ciudad de México y en el interior de la República, así como en Estados Unidos y en la República Checa. Actualmente es profesora en el Instituto Científico, Técnico y Educativo en la licenciatura de Diseño de Interiores. También colabora en la coordinación de investigación de educación artística en la sección de enseñanzas artísticas del IMBAL y en el taller de arte y producción La Mía Fábrica por parte de la CEA en colaboración con la Fundación José Vasconcelos IAP. Bueno, el día de hoy nos presentará su trabajo, Los grabados en la imprenta de la Nueva España. Te cedo la palabra, Elia. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias por la presentación y gracias por la inclusión dentro del seminario. Quiero, bueno, si acaso puedo compartir pantalla, que a lo mejor no. Creo que va a ser un poco difícil. Pero pues voy a comenzar mi ponencia y leo. Jorge Juanes expresa: el arte es en sí mismo una patria sin fronteras. El grabado en la Nueva España nos habla de un vaivén entre diferentes territorios y por lo mismo de un pensamiento que va viajando en imágenes para en su camino lograr sincretizaciones. La forma e ideas artísticas que se venían trabajando en Mesoamérica tomaron un camino de replanteamiento,
armonización y novedad en la época de la colonia. Estas pasaron a formar parte del periodo novohispano, conjuntando la habilidad manual de los materiales que los naturales trabajaban, la piedra, la pintura y otras artes, con el pensamiento occidental. Los relieves, los sellos y los códices, se puede deducir, ayudaron al desarrollo de lo que en la época novohispana se engloba como grabado, es decir, la impresión de tipos móviles, las ilustraciones de los libros, la acuñación de las monedas. En los siglos XV y XVI, las imágenes europeas que llegaron a América en forma de grabado se reinterpretaron en los muros conventuales, en la pintura de caballete y en la escultura, pero también propiciaron y dieron fe de una modificación en el pensamiento, no solamente el propio de la modernidad, sino el del hombre americano. Durante estos siglos se fueron sucediendo la práctica de la xilografía y la calcografía, técnicas de grabado a las que posteriormente se une la litografía. La imprenta en específico, con sus tipografías e ilustraciones, ofreció grabados xilográficos en sus publicaciones. Dice Jacques Lafaye que la imprenta proliferó desde su innovación técnica a mediados del siglo XV en varias ciudades, principalmente alemanas, y en el siguiente siglo se extendió hasta América y Oceanía. A partir de la llegada de las imágenes con iconografía cristiana a tierra novohispana y el remanente prehispánico ya existente, se dio un movimiento de combinación y adaptación. Edgar Montiel lanza una pregunta. Esta necesidad compulsiva de expresar en una misma imagen lo europeo y lo americano, origen de una combinatoria infinita, ¿no constituye ya un rasgo del barroco en América en pleno siglo XVI? Dicho autor asegura que en este siglo emergió una nueva visión del mundo que implicó una revolución en el plano simbólico, evidente, entre otras prácticas, en el grabado barroco europeo que incorporó a su iconografía el paisaje americano, flora y fauna, reuniendo diversos elementos que se hallaban dispersos en una imagen, en una misma representación. Los dos factores que nos competen, barroco y humanismo, enmarcados en la modernidad y reflejados en el grabado, junto a la complejidad que acompañó su importación y estancia en América, ayuda a entender lo que somos. Como Juanes señala, el arte es una clave para pensar la modernidad y esto implica pensarnos a nosotros mismos, saber quiénes somos, quién nos habla, cuál es nuestra identidad, por qué actuamos como actuamos, por qué el mundo está como está. La interrogación sobre la modernidad es insoslayable. En ella va nuestra propia vida y el destino de los pueblos actuales. Fin de la cita. Como primer rubro, tenemos la Europa portátil, entre comillas. Una vez que dio inicio la conquista espiritual en Nueva España, la preocupación por la salvación del alma de los naturales se vio reflejada en la búsqueda de una manera efectiva para comunicar el evangelio. Europa gozaba la experiencia de sus Biblias de piedra y libros de oraciones ilustrados que llegaban a distintas clases sociales y transmitían el mensaje a través de la imagen. Por otra parte, el habitante prehispánico también estaba familiarizado con la representación sobre códices y en relieves que reflejaban su cosmovisión. Con estos referentes comenzaron a arribar a tierra novohispana grabados que sirvieron para la creación de obras pictóricas que se extienden hasta los muros de los conventos y los relieves, incluso fuera del ámbito religioso, por ejemplo, para la pintura de biombos. Sin embargo, las copias realizadas contenían variantes, por ejemplo, por la adaptación de una escala en pequeño formato a un mayor tamaño, o bien porque algunos elementos compositivos eran recopilados de distintas obras y combinados. Hay que tomar en cuenta que un mismo modelo podía utilizarse para diversas creaciones posteriores. Con el fin de configurar el nuevo mundo a través de la mirada española, fue necesaria la creación de una Europa portátil, entre comillas, como Bargellini nombra a este proceso. No solamente se exportaron pinturas y esculturas, sino principalmente grabados de maestros flamencos, italianos y alemanes. Este arte en papel era más fácil de transportar y podían enviarse varias piezas al mismo tiempo, por lo que estas imágenes acompañaban a los viajeros y servían para la venta. Fue gracias a la imprenta que el grabado logró expandirse a las capitales donde primero se establecieron: México en 1539, Lima en 1584, Guatemala en 1660, Paraguay en 1705, La Habana en 1707 y Bogotá en 1739. Sin embargo, las figuras para la imprenta no fueron las únicas obras que arribaron. Edgar Montiel señala que se enviaban a América Biblias, misales santorales que contenían imágenes religiosas, así como muchos libros que buscaban escapar a la prohibición de la corona.
Los naipes, como uno de los puntos que llegó como primer grabado a Nueva España, eh, eh, bueno, el abridor de lámina se le llamaba el grabador, y se ha identificado que trabaja desde la década de 1530, bueno, así lo indica Montiel. Antes de que se estableciera una escuela de instrucción para la creación de imágenes artísticas, María Isabel Grañén Porrúa hace notar que la actividad lúdica, en este caso referente a los naipes, orilló a buscar la forma de imprimir o crear estos juegos por dos razones. Además de que se deterioraban rápidamente, resultaba sumamente lento importarlas de Europa. Al parecer, la práctica de los jugadores sobrepasó el mero entretenimiento y fue mezclándose con la distracción de los actos laborales, las apuestas y la adivinación, por lo que para controlar esta práctica y su producción, abro cita, desde principios del siglo XVI, la corona vedó la manufactura de barajas en el Nuevo Mundo. Sin embargo, a pesar de las prohibiciones, la fabricación de los naipes continuó durante el virreinato. Cierro la cita, es de Grañén Porrúa. Ya para la mitad del siglo XVI, el 13 de septiembre de 1552, el rey Felipe II mandó que se destinara un establecimiento para la producción y distribución de las barajas en la región, con el fin de pagar una renta para la Real Hacienda. No podemos desligar la idea de que estos accesorios lúdicos requerían ilustraciones para su adorno, por lo que si bien seguramente al principio correspondían exactamente a las imágenes españolas, con el tiempo también se añadieron y adaptaron otros personajes extraídos de la cosmovisión novohispana, como lo analiza la misma Grañén Porrúa en un pliego de 18 cartas encontrado en el Archivo General de Indias en Sevilla, fabricado en 1583. La enseñanza del arte en Nueva España. La Escuela de Artes y Oficios en la Escuela de San José de los Naturales fue creada por Fray Pedro de Gante, construida donde había estado los talleres de artesanos ligados al Palacio de Moctezuma. Anteriormente, este fraile ya había fundado una escuela en Texcoco. Otros conventos contaban con talleres para la elaboración de objetos e imágenes destinadas al culto religioso. Aban Flores nos narra cómo fue la enseñanza del dibujo en este contexto, señalando la importancia que el grabado, las estampas y las ilustraciones de los libros tuvieron. Estos se reproducían por los indígenas sobre papel hasta que lograban familiarizarse con las formas y con la iconografía, lo cual se realizaba hasta obtener un dibujo correcto. Finalmente, se utilizaban otros soportes como tela o muros. Es por esta razón que los conventos guardaban catálogos de grabados para la enseñanza de los naturales. Los modelos europeos, en principio, estaban gestados en el Renacimiento, pero al llegar al nuevo continente, sincretizaron Europa, la cosmovisión prehispánica y la mitología grecolatina, gracias a lo religioso. El artista, de alguna manera, fungió de intérprete para todos estos elementos. Manrique plantea este arte de Nueva España como una lucha de fuerzas contradictorias al interior y al exterior de ella, entre la aceptación y el rechazo, las novedades artísticas europeas que al pasar a América tenían que lograr la manera de alojarse. La importación de pinturas y esculturas no es muy amplia, por lo que la transmisión de las ideas visuales se realizó gracias al grabado, ideas que no podían reflejar la completud del complejo en el que se habían gestado. La necesidad del libro ilustrado. Los grabados en el libro europeo fueron complemento importante de la palabra impresa y respetaron los cánones iconográficos. Su fin en la Nueva España fue didáctico en dos sentidos. Ayudó a la occidentalización de los indígenas, utilizando la imagen como portadora de signos, y acompañó a la evangelización de los mismos. Es decir, al mismo tiempo que se transmitió un gusto estético traído del viejo mundo, también ayudó a la conversión de las almas y la difusión del evangelio por medio de la imagen visual. Grañén Porrúa nos indica: en la actualidad existen muy pocos ejemplos de estampas sueltas o grabados populares, por lo que el estudio del grabado novohispano del siglo XVI está ligado a la historia de la imprenta. El comportamiento de las imágenes en los impresos mexicanos depende del taller tipográfico que las estampó, aun cuando se utilizara la misma imagen. En el siglo XVI únicamente circularon xilografías, es decir, grabados en madera, y estas planchas pasaban de un taller a otro. Los impresores algunas veces las adquirían por herencia o bien las compraban en el extranjero. Otras imágenes se copiaban y muchas veces los entalladores novohispanos realizaron sus propios diseños para adecuarlos al texto de la obra.
Estos factores determinan las características de los grabados mexicanos del siglo XVI. Todo esto lo narra Grañén-Porrúa. La distribución de estas ilustraciones en los impresos de la Nueva España tuvo que adaptarse y así lograr una significación para los habitantes americanos. Por una parte, se contaba con tipos móviles que formaban los textos, algunos marcos recortados y figuras que se combinaban para realizar una composición final y coherente. Además, las ilustraciones gilográficas formaban parte importante del libro acabado, mismas que contenían espacios para colocar los títulos o las líneas necesarias para la comprensión cabal del mensaje que se quería transmitir. Debido a que el catálogo de imágenes era reducido, los impresores se vieron en la necesidad de reutilizar las planchas que a su vez ya habían sido utilizadas en la impresión de libros europeos. Estos grabados ilustrativos son nombrados en el contrato que Kronberger realiza con Juan Pablos como las figuras, entre comillas, que también incluían orlas o tiras grabadas con motivos florales, animales, de personajes, columnas, entre otros. Kronberger y Juan Pablos. En la época del auge del libro, Nueva España se enmarcaba dentro del clima de la evangelización de los naturales. Fray Juan de Zumárraga, el primer obispo de México, nombrado como tal en 1528, organizó quemas de códices con el alegato de las herejías que contenían. Sin embargo, los primeros evangelizadores se dedicaron a aprender las lenguas indígenas, elaboraron diccionarios bilingües y gramáticas, catecismos en lenguas indígenas. Pronto fue evidente la dificultad que presentaba imprimir estos documentos en España, pues ningún cajista conocía los idiomas de los naturales. Así que para optimizar el adoctrinamiento en la fe católica, Zumárraga vio la necesidad de contar con diversos ejemplares que se editaran directamente en Nueva España. Jacob Kronberger era considerado el primer impresor de Sevilla. Se dedicaba a los libros de caballería entre 1506 y 1525. Sus impresiones eran apreciadas por su alta calidad. Después se especializó en publicaciones financiadas por la Iglesia. Mantuvo un especial interés en las Indias, comerciando pieles y mercancías y adquiriendo minas de plata. Posteriormente, su hijo Juan continuó esta labor. Imprimió en Sevilla un catecismo en Tarasco en 1538 e instaló en 1539 la imprenta en América a cargo de su operario Giovanni Paoli, conocido como Juan Pablos, quien se reconoce como el primer impresor en Nueva España. Fue Zumárraga, junto con el virrey don Antonio de Mendoza, quienes lograron interesar a la corona española para establecer la primera imprenta en la Nueva España. Kronberger firmó un contrato de asignación en el que comprometía a Pablos a imprimir 3,000 hojas al día sin recibir sueldo, y después de 10 años podía cobrar un quinto de los beneficios. Los libros editados debían llevar la marca de Kronberger y no contaban con permiso para participar en otros negocios en México. Este obtuvo del rey Carlos V la autorización para imprimir y vender libros en la Nueva España, de forma tal que las ediciones ostentaran la leyenda en casa de Juan Kronberger, por lo que el nombre de Juan Pablos no figuraría. Kronberger aportaría material completo como prensa, tinta, tipos, tipografía española de los siglos XV y XVI, papel y lo que la imprenta requiriera, además de la alimentación en el viaje de Juan Pablos, su esposa, un esclavo negro y un tirador. Clyde Griffin nos cuenta que Pablos en 1532, en el momento en que trabajaba como operario en la imprenta de Juan Kronberger, no sabía firmar su nombre. Se ha especulado la existencia de publicaciones anteriores a 1539 en la Nueva España, pero es hasta el establecimiento de Juan Pablos que se toma como el punto de partida de la imprenta. Fue una figura de suma importancia en la difusión de la cultura e ideología europeas en esta región, ya que fue durante muchos años el único impresor, aun cuando el nombre de Kronberger era el que aparecía en las impresiones. El trabajo de Juan Pablos fue prontamente apreciado. A Brosita, los misioneros emplearon muchos de los productos de la primera imprenta mexicana en su tarea evangélica, y las ilustraciones contenidas en aquellas ediciones fueron en muchos casos destinadas a aquel fin. Cierro cita de Grañén-Porrúa. Kronberger muere en 1540 y Juan Pablos gestionó con los herederos adquirir el taller. Después de 3 años de su llegada a la Nueva España, el 11 de febrero de 1542, fue recibido como vecino de la ciudad y al año siguiente, el 8 de mayo, le fue concedido un solar en el barrio de San Pablo para edificar su casa. Pablos contrató por estas fechas 3 oficiales y un ayudante: Tomé Rico, tirador y prensista;
Juan Muñoz, componedor o cajista, Antonio de Espinosa, fundidor de letras, y Diego Montoya, auxiliar. Después de varios años se le concede la cesión de la imprenta y el 17 de enero de 1548 termina la impresión de la breve y más compendiosa Doctrina Cristiana en lengua mexicana y castellana, escrita por Zumárraga, la cual ostenta la leyenda Juan Pablo Lombardo, primer impresor insigne, Leal, Ciudad de México. Antonio de Espinosa, quien se había formado como cortador de punzones en Alcalá o Sevilla, destacaba alrededor de 1553 en el uso de tipos romanos y cursivos que sustituyeron a los tipos góticos y de nuevos grabados en madera. Él se convierte en el segundo impresor de la Nueva España, obteniendo mediante cédula real firmada el 7 de septiembre de 1558 poder ejercer libremente su oficio, hecho importante porque gracias a esto la imprenta pudo proliferar y asegurar su estancia en la Nueva España. Las etapas de Juan Pablo y la llegada de Antonio de Espinosa. Muchos de los grabados utilizados por Juan Pablo, ya estando en la Nueva España, había pertenecido a Juan Kronberger, los cuales había heredado de su padre. Sus primeras publicaciones estaban enmarcadas con las orlas decorativas que su patrón le proporcionó según el estudio que realizó Grañén Porrúa, apoyándose en opiniones de Clay Griffin. Algunas de ellas formaban parte de marcos que fueron cortados y acomodados en la composición según la pericia de Juan Pablo, llegando a alternar hasta 8 de estas planchas en un solo frontispicio. No se han encontrado matrices grabadas del siglo XVI. Grañén Porrúa clasifica el trabajo de Juan Pablo en 4 etapas. La primera de 1539 a 1541, la segunda de 1542 a 1550, la tercera de 1551 a 1558 y la cuarta de 1558 a 1560. De la primera etapa tenemos evidencia de un impreso, Manual de Adultos de 1540, del cual solo se conservan 2 hojas y no lleva grabados ilustrativos, pero en el que apreciamos la tipografía con la que Juan Pablo contaba en ese momento. En la segunda etapa, la doctrina breve muy provechosa de las cosas que pertenecen a la fe católica y a nuestra cristiandad en estilo llano para común inteligencia, fue la primera obra de Fray Juan de Zumárraga que Juan Pablo se imprimió en 1543. En la portada vemos orlas y el primer grabado ilustrativo que aparece en México, obras gilográficas que fueron reutilizadas en diversas composiciones de los frontispicios de este y otros impresos. A mi parecer, desmembrar los marcos para el aprovechamiento de sus partes nos habla de la adaptación que tuvo que realizar el hombre extranjero radicado en una tierra donde deseaba establecer una forma de vida muy parecida a la que gozaba en el viejo continente, utilizando los elementos que tenía a la mano, cambiando la unidad de ciertas formas, en este caso los marcos, en pro de la utilidad. Los fragmentos decorativos no son iguales ni simétricos, colocados de un lado y del otro en la parte superior y en la inferior de los frontispicios, que finalmente la pericia del impresor logró equilibrar en la composición. En 1544 realiza Tripartitio del Cristianismo y Consolatorio Dr. Juan Gerson de Doctrina Cristiana, traducido de latín en lengua castellana para el bien de muchos necesario, en el que a la vuelta de la portada se aprecia una imagen que representa la aparición de la Virgen a San Ildefonso. Este es el grabado más antiguo que se ha rastreado en los libros impresos en México. Estas primeras ilustraciones todavía recuerdan la estética medieval. Hacia 1545 y 1546, Pablo se imprime otra obra de Zumárraga, Doctrina Cristiana, en que en suma se contiene todo lo principal y necesario que el cristiano debe saber y obrar, en la que se incluyó 2 grabados, uno que representa a un obispo otorgando bendición a un grupo de indígenas, otro pequeño donde un fraile bendice a un fiel arrodillado. Esta debe ser una de las primeras imágenes realizadas ya en la Nueva España. El primero de los grabados mencionados aparece también en la portada de la Regla Cristiana Breve para ordenar la vida y tiempo del cristiano que se quiere salvar y tener su alma dispuesta para que Jesucristo more en ella en 1547. Dice Grañén Porrúa que en esta segunda época de la primera imprenta novohispana, los diseños y ejecución de los grabados son composiciones sencillas y sin un gran dominio de la técnica ni de la perspectiva. Es posible que Pablo contratara algún aprendiz del arte de grabado, que posiblemente fuera alumno dentro de la escuela franciscana de San José de los Naturales.
La evidencia no ha dado muestras de que los naturales hayan trabajado directamente en la imprenta de Pablos, por lo que se deduce que eran encargos. Se pedía la realización de la plancha, siguiendo algún diseño para ser utilizado posteriormente al momento de imprimir. Para esta época, los tlacuilos como tales ya habían desaparecido y la enseñanza y desarrollo de los nuevos artistas estaba a cargo de la iglesia o de los conventos que guardaban, como ya se ha dicho, grabados flamencos o grabados de grutescos para su copia y reproducción. La situación financiera de Juan Pablo denota una mejoría en su tercera etapa que parte de 1550, ya que su representante en Sevilla contrató a 3 personas para trabajar en la imprenta por 3 años. Uno de ellos fue Antonio de Espinosa, importante porque su mano se reconoce en algunos de los grabados posteriores. Al año siguiente, Juan López Violero mandó para Juan Pablo implementos para la imprenta. Piensa Grañén Porrúa que entre ellos vinieron planchas para tallar gilografías, grabados ya usados y fuentes capitulares ornamentales talladas en madera. Para 1553, Juan Pablo pidió planchas de estaño, cobre, piedras para afilar buriles, lo que quiere decir que ya poseía las herramientas necesarias para grabar, pero había que afilarlas. Esto indica el trabajo de algún grabador en su taller. Desde el siglo XV existía una ruta en Europa que comerciaba con gilografías desde Alemania, pasando por Francia y España hasta Basilea y Lyon. De esta manera, ya para el siglo XVI, algunas planchas pasaron de España al Nuevo Mundo, seguramente llegando a manos de Juan Pablo. En este momento, Pablos contaba con grabados de procedencias diferentes, los que lo habían acompañado junto con el material de Kronberger. Los elaborados en tierra novohispana, seguramente por los naturales, aquellos que su representante en Sevilla le consiguió, y los que comenzaron a fabricarse en su taller. El 3 de julio de 1560, Juan Pablo dictó su testamento y falleció entre julio y principios de agosto de ese mismo año. Sin embargo, su imprenta siguió bajo la vigilancia de su viuda, Jerónima Gutiérrez. Entre 1561 y 1562, la hija mayor de Juan Pablo, María Figueroa, se casó con Pedro Ocharte, el tercer impresor mexicano, y Jerónima le alquiló el taller durante 2 años. Hasta el siglo XVII, aún se continúan utilizando los instrumentos y materiales de prensas anteriores, incluso las planchas de las imágenes, ya que estas no eran abundantes, por lo que los impresores recurrieron al intercambio. El buril y el punzón. No todos los grabados que llegaron en el siglo XVI eran gilografías. La calcografía tenía importantes representantes entre los grabadores flamencos. Sin embargo, la técnica como tal arribó tiempo después a la Nueva España. Cito a Montiel: novedad en el siglo XVII resultó la introducción de las planchas de cobre, que no solo permitieron una mayor conservación de los grabados, sino un trabajo delicado con el buril y el punzón, así como en el entintado en las tallas, que permitía distinguir los relieves y matices, cuando en España todavía no se usaba la calcografía. Samuel Estradamus, grabador flamenco nacido en Amberes, llega a América en 1603 por encargo del rey Felipe III para fundar la Casa de Moneda en la Ciudad de México y en Zacatecas, además de establecer y difundir el grabado en metal. A él se debe, según estudios realizados por Clara Bargelini, un grabado de la Virgen de Guadalupe rodeada por 8 milagros, fechado entre 1613 y 1615. Según Antonio Rubial, estas imágenes eran vendidas para ayudar a cubrir las necesidades eclesiales. Los interesados obtenían cierto número de indulgencias, 40 días. Esto sucede antes que la narración de la Virgen de Guadalupe fuera aceptada por la Iglesia, lo cual ocurre hasta mediados de este siglo. Posterior a ello, se han identificado otros calcógrafos activos. ¿Puedes ir concluyendo, por favor? Ajá, me faltó solamente un párrafo. Claro, gracias. El grabado fue un recurso fundamental para la creación. Sin embargo, su estudio no había captado la atención hasta fechas recientes, tal vez porque se pensaba en él como imagen para copiar, o bien por ser en sí una reproducción que se plasmaría en otro soporte o que alternaría en los textos impresos.
Las impresiones eran consideradas copias menores respecto a la imagen original. Sin embargo, estos grabados ayudaron a organizar una cosmovisión americana gracias a la función que desempeñaron en el Nuevo Mundo. Gracias. No, a ti te agradecemos, Celia, por tu charla, ¿no? Muy informada, ¿no? Con varias fuentes, ¿no? y autoridades con respecto a la importancia del grabado, ¿no? en el territorio americano. A continuación, voy a presentar a Julio Cárdenas, ¿no? Quien es licenciado en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras, institución donde actualmente realiza sus estudios de maestría. En los últimos 10 años ha colaborado con instituciones públicas y de la sociedad civil, donde ha ocupado distintos cargos relacionados con la gestión, así como con la promoción cultural y educativa. El día de hoy nos presentará el tema Aproximación histórica conceptual a la pintura novohispana sobre el infierno, ¿no? Igual me tomaré un momento para recordarles que pueden dejarnos sus preguntas y comentarios en el chat en vivo que tenemos en YouTube, ¿no? Al final haremos una ronda de preguntas, ¿no? Y pues los expositores las responderán. Adelante, Julio. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juan. Quiero agradecer especialmente a Julieta por la oportunidad de estar aquí, también a Ernesto, a Jonathan Juárez, me han apoyado mucho en este proceso. Un agradecimiento también a Sonia, con quien tengo el gusto de compartir esta mesa, a mi querida maestra. Bueno, voy a compartir pantalla para mostrarles algunos dibujitos referentes al tema que estoy trabajando. En realidad voy a presentar una selección, una parte del trabajo que he estado haciendo para este papit relacionado con la pintura novohispana sobre el infierno. Voy a adelantar una parte referente al contexto general de la idea del infierno en la cultura occidental, cual pues recorro de la mano de Georges Minois en el texto que será publicado próximamente, y también en el génesis y desarrollo de la idea del infierno ya en el cristianismo. Me voy a enfocar específicamente en la parte en la que se refiere el infierno en la Nueva España, teniendo como base esta idea general que nos da el historiador Georges Minois sobre en qué consiste un infierno. Bueno, hay dos condiciones, dos premisas necesarias. Una es que existe un alma que sobrevive a la muerte corporal, y la segunda es que existen prohibiciones cuya transgresión justifica una condena a esta alma. Con esa idea general, bueno, se han construido una serie de relatos históricos que han acompañado prácticamente toda la historia de la humanidad, de la cultura occidental en particular, del cristianismo. Y bueno, me voy a centrar específicamente ya en la llegada de esta idea a los territorios así llamados como Nueva España. Decir que el infierno acompañaba a quienes arribaron a la naciente Nueva España no es una metáfora, sino una descripción del proceso de transferencia de ideas presentes en aquel momento de cambios históricos. Como señala Gisela von Gobeser, las concepciones del más allá que llegaron y se desarrollaron en el territorio novohispano no fueron una mera importación de las ideas europeas, sino que atravesaron un proceso de construcción intrínseca al desarrollo de las relaciones entre los pobladores originales, los nuevos emigrantes y los descendientes de este choque entre civilizaciones. Durante el siglo XVI, las órdenes mendicantes llegaron escalonadamente a los nuevos territorios. La llamada pastoral del miedo fue una estrategia ampliamente usada durante la Edad Media para encaminar a los fieles por medio de la descripción amplia y minuciosa de los eternos tormentos avernales. Los frailes, en su intento por cristianizar a la población local de la Nueva España, hicieron uso de este mismo programa bajo lo que, en términos generales,
Bernardino prescribía con respecto al infierno. Cada cristiano, decía, ha de vivir con miedo para que se abstenga de los pecados y no vaya allá, a ese lugar que es como la cárcel de nuestro Señor Dios, decía Bernardino. Cabe recordar que, de acuerdo con lo establecido en el canon cristiano, existían dos tipos de pena: las de daño, privación, alejamiento de Dios, y las de sentido, el tormento infernal. Sin embargo, para el entusiasmo catequético, las primeras resultaban muy difíciles de comunicar, ya que implicaban la instrucción en torno a una serie de conceptos demasiado lejanos para ser impactantes. Por ello, las expresiones, sobre todo las gráficas, se enfocaron en las segundas, directamente comunicables por medio de la apelación a la experiencia sensorial. Uno de los temas que se discutió con más fervor y sobre el que se desarrolló gran parte de los primeros periodos de la evangelización fue la cuestión de la salvación o la condena eterna de las almas, así como la propagación de la creencia en el purgatorio como instancia mediadora de la pena. En ese sentido, el pensamiento escatológico novohispano fue dinámico y múltiple, sujeto a las discusiones abiertas en las tradiciones católicas y enriquecido por los retos propios de la labor de anunciar la buena nueva en América. Recordemos que evangelio viene de eu, bueno, y ángelos, mensaje o noticia en griego. Es evidente a la luz histórica que la reterritorialización de las ideas y de las doctrinas cristianas fue, por decirlo menos, problemática. Uno de los principales obstáculos a los que se enfrentaron los pioneros evangelizadores fue la diversidad y arraigo en los cuerpos de creencias que las sociedades originarias ya poseían, por lo que la introducción de la nueva religión fue objeto de todo tipo de estrategias que variaron en función de la orden que las llevaba a cabo, así como de la geografía donde se desplegaron, desde la conversión forzada hasta intentos relativamente pacíficos de promover entre los indígenas la aceptación del Cristo católico. Algunos evangelizadores se inclinaron a ver en la visión del mundo prehispánico, al menos en el contexto náhuatl, algunas similitudes con respecto a los dogmas cristianos, los cuales aprovecharon para generar una transición de los modelos culturalmente ya conocidos a los nuevos, reutilizando figuras que desde su punto de vista ya estaban presentes en germen. Creyeron ver paralelismos en la idea de una vida después de la muerte y en una alma que va al inframundo. Entendieron que existía un tipo de confesión y de penitencia con los que se obtenía el perdón ante ciertas faltas. Vieron en algunos rituales prehispánicos un símil cristiano, el bautismo, la creencia en el diluvio y la idea de un juicio final a partir de una extrapolación de la idea de que el mundo llegaría a su fin. Incluso, en acercamientos como el de Sahagún, creyeron ver en el Mictlán al infierno y en el Tlalocan el paraíso terrenal, pero no es aventurado afirmar que estas correspondencias señalaban más una descripción del marco de referencia español que la realidad de las ideas en los pueblos originales, entre quienes cito a Vergara Hernández, quien ha hecho un estudio sobre este tema del infierno. No existía el concepto de pecado y la condición del alma en el otro mundo se define no tanto por la experiencia de vida, sino fundamentalmente por la forma de muerte. Otro gran problema consistía en la forma de comunicar ideas ciertamente ajenas a poblaciones enteras cuyo lenguaje no incluía términos específicos para referirse a categorías de larga tradición para el pensamiento europeo, sumado a los cruciales procesos de resistencia que las culturas locales opusieron ante el proceso de dominio exterior. Así, dentro de las estrategias destacó la que tomó como medio las imágenes, y esto se debió a distintas razones. Una de ellas fue que la imagen, a diferencia del texto o la palabra, era una manera de acercarse a personas que no necesariamente compartían o comprendían el mismo lenguaje, por lo que durante estos años fue un recurso de suma utilidad para la evangelización. Y se produjo una cierta cantidad de imágenes alusivas a los pasajes más representativos del catolicismo, incluyendo la idea de un lugar de castigo eterno para los pecadores. Los documentos preservados, aunque sea por la vía indirecta del testimonio, muestran en términos generales las diferentes tensiones que la pastoral del miedo adquirió en estos territorios. No faltaron los intentos, ya fuera desde el púlpito o desde el teatro pedagógico, de acercar la palabra a los pueblos indígenas, pero la efectividad de las imágenes fue muy grande en el momento de impulsar los sentimientos de temor entre la población, con, cito, la finalidad de incitar al buen comportamiento y al seguimiento de los principios impulsados por el cristianismo. Esto menciona Gisela Bongo.
Entre los primeros que se aventuraron a la traducción gráfica con fines didácticos se encontraba el dominico Gonzalo Lucero, quien hacia 1527 mostraba una lámina hoy perdida con dos barcos surcando el mar. Uno iba hacia el cielo, ocupado por indígenas rezando, acompañados por ángeles que entregaban en sus manos los remos del navío. En el otro se dirigía al infierno. Sus pasajeros iban embriagándose, riñendo y en posturas indecorosas, en tanto que los demonios remaban con entusiasmo el bergantín. Sobreviven de aquella época, resguardados en la Biblioteca Nacional de Francia, los códices testerianos, estos que vemos en pantalla, atribuidos al franciscano Jacobo de Testera, hacia 1535. En ellos se puede encontrar el relato evangélico y las enseñanzas elementales del credo a modo de ilustraciones acompañadas por textos en otomí, que en cierta medida recuerdan el estilo pictográfico prehispánico, como si se tratara de la búsqueda de lograr un efecto de aproximación mediante un desplazamiento de estilos. En particular, se relatan algunas partes de la Biblia donde se hace referencia al infierno, como este descenso de Cristo a esa aparición del demonio y las almas penando entre las llamas. Uno de los intentos destacados de este proceso está representado por la presencia del franciscano Diego Valadez, cuya retórica cristiana constituyó uno de los primeros intentos de dar una forma a las prácticas evangélicas que estaban en marcha. Al respecto, Mauricio Buchot afirma: la retórica cristiana del franciscano Diego Valadez, que fue uno de los primeros en escribir en la Nueva España un tratado de retórica muy amplio y bien estructurado, iba dirigido a los misioneros que comenzaban a evangelizar el Nuevo Mundo. Una de las singularidades de esta obra era la inserción de 27 grabados referentes a las enseñanzas más importantes de la catequesis. Por supuesto, el infierno aparecía en más de uno de ellos, ya sea como una amenaza para los que no siguen el orden civil o en un conjunto visual que mostraba los tormentos que esperaban a los pecadores. El alcance limitado de las láminas ilustradas fue solucionado por la elaboración de murales colocados en los exteriores de iglesias y capillas. Dos ejemplos notables de lo anterior son los trabajos agustinos en Hidalgo. Vale la pena detenerse en uno de los murales estudiados en gran detalle por Arturo Vergara Hernández, el de Actopan. Presenta diversas escenas propias del dogma católico: la creación, el pecado original, la expulsión del paraíso, el diluvio, el apocalipsis, el infierno y el purgatorio, donde mediante el fuego se purifica el alma de los pecados veniales e incluso se les ve rogando. De hecho, la oración en las ánimas del purgatorio es un motivo que Jacques Le Goff identificó como característico del arte referente a este tercer destino, que a diferencia del infierno, donde la eternidad irremediable de la pena ya no da ninguna esperanza y ahí ya ni vale la pena rezar. Lo más impresionante de las imágenes está en el muro norte del conjunto, donde el infierno literalmente devora las almas de los pecadores mediante las fauces del Leviatán, un enorme animal de grandes colmillos cuyo hocico asemeja al de un reptil. El mural muestra, esto lo dice Villavicencio García, otro historiador que ha hecho estudios profundos sobre este tema del infierno en la pintura novohispana, describe estas imágenes como una multitud demoníaca que se encarga de vapulear a los cautivos mediante instrumentos como sierras, pinzas, saetas, calderos con líquidos hirvientes, camas de desollamiento y descuartizamientos, hornos y ruedas de torturas, entre otros. Es decir, nos encontramos ante los tópicos tradicionales en las representaciones de las penas, con la particularidad de que aquí los sujetos castigados no son otros más que los propios indígenas remisos a aceptar la salvación. Estas pinturas responden a una serie de circunstancias específicas, ya que, aunque coinciden con el fin del auge infernal en el mundo europeo, la mentalidad que las impulsó estaba situada en la etapa donde la visión del castigo ultraterreno era una moneda trocable por terror mundano, máxime en comunidades que no habían tenido la dicha de conocer a su creador y que peor aún ni siquiera tenían interés en conocerlo, como fue el caso del conflictivo proceso evangélico en la zona otomí. Una de las ideas que llaman la atención de von Webster con respecto al quehacer pictórico avernal novohispano es la diferencia entre las almas celestiales y las infernales, o las que se están purgando. Es que las primeras, las celestiales, casi siempre llevan ropajes blancos o ricamente ornamentados, mientras que las otras van de la mano de la desnudez,
como señal de la vejación absoluta, en la que incluso las partes pudendas quedan al descubierto como signo del castigo y también como muestra de la vulnerabilidad absoluta a la que eran sometidas. Ejemplo de ello son las almas conducidas entre llamas a las fauces del monstruo en el juicio final de Antonio Santander, ubicado en la parroquia de Totimehuacán, Puebla. Con el tiempo, en los territorios más urbanizados se establecieron formas más exigentes de referirse tanto a las faltas como a las penas, aunadas al traslado de las preocupaciones didácticas, cuyo propósito era estimular y complementar visualmente las lecciones y meditaciones eclesiásticas, propiciando el razonamiento moral, en este caso mediante la aversión al sufrimiento. Un ejemplo claro de ello está en el retablo Las penas del infierno, donde se presentan potencias expresivas más complejas. Por ejemplo, los efectos sobre los cuerpos son de gran relevancia para el conjunto. Dice Villavicencio García, respecto a la figura humana, el pintor empleó soluciones teatrales y dramáticas, como luces dirigidas, contrastes lumínicos para moldear las masas y expresiones acentuadas. Fin de cita. A grandes rasgos se aprecia una clasificación de 7 características del infierno en este retablo. La cárcel, el fuego, la compañía de los condenados, la pena de daño, el gusano de la conciencia, la desesperación y la eternidad de las penas. En todas ellas se aprecia el esfuerzo por transmitir el máximo monto de dolor y miedo. Este efecto dramático de la carne convulsa en pleno desarrollo de su dolor, aprisionada por barrotes, cadenas o meras cavernas cerradas en las fauces infernales, estuvo presente en diversas obras del siglo XVIII, como este retablo de Francisco Jerónimo, atribuido a Francisco Jerónimo Zendejas, que estuvo recientemente en una exposición en el Munal, junto con el tríptico del que forma parte, o este otro anónimo de las otras fauces del infierno que forma parte de la colección de la Profesa. Muchas obras retomaron estos efectos de la carne quemada, como esta alma ennegrecida que va rumbo al infierno en este pequeño retablo del juicio de un pecador que está en el Museo del Pueblo en Guanajuato. Y bueno, quisiera presentar algunas reflexiones al respecto, derivadas de este recorrido. Por supuesto, esto no se limitó a los territorios de la Nueva España, sino que abarcaron pues prácticamente todo América. El infierno ya no es lo que solía ser. Tan es así que Jorge Mario Bergoglio anunció a la prensa que el pecado no es castigado cuando muere el pecador, sino que una tranquila nada le espera al alma corrompida después de que el cuerpo se acaba. Sin embargo, esta idea, en el fondo más consistente con la propia racionalidad teológica, ha acompañado, motivado y potenciado la imaginación avernal como un escenario temido de quienes han habitado un universo constituido desde el más absoluto amor y desde la concepción más sublime de la justicia, inalcanzable mientras el pesado velo de la carne garantice la continuidad del mal. Solo un afán de restitución del equilibrio absoluto de las fuerzas puede imaginar espaciotemporalidades trascendentes que culminen la obra humana siempre inconclusa, porque ¿no es más justo que la iniquidad se vea confrontada con su propio error? En otras palabras, ¿no es esta historia de venganzas imaginarias una forma de consolación ante la aparente impunidad de los sistemas penales humanos, falibles y ilimitados? Pero hay problemas más interesantes en todo esto. 2 razones incitan a acompañar esta reflexión final de la mano de los apuntes marginales de Salvador Elizondo en torno al infierno, en su libro Teoría del Infierno. La primera es que nos conduce a la apertura de sentidos más allá de la mera pastoral evangélica del miedo, que ha sido explorada incluso hasta en los límites imaginarios. La segunda tiene que ver con el planteamiento de una triple paradoja propia de la figura del infierno, presentada a la sensación bajo la materia pictórica, visible en las obras cuyo comentario apenas se ha iniciado. Es verdad que el carácter siniestro del infierno no es otro que aquel inmanente a la vida. Los dolores y el sufrimiento de la carne son una extensión que los potencia hasta encontrar el carácter de lo infinito, lo absoluto y lo eterno. Y he aquí que lo infernal garantiza algo a la vez más próximo y más profundo que la restitución del orden divinamente justo. El infierno preserva la eternidad del cuerpo bajo su operación más propia, que es la sensación, y revela con él una verdad inmanente a la obra de arte, no la de la imagen inventada del infierno, sino la de la catástrofe que el artista atraviesa mediante un devenir dolor extremo o dolor puro para devolver algo, una composición, una figura. Y es muy curioso que los infiernos se concentren en presentar
las peores sensaciones posibles, puesto que este movimiento descendente implica e inaugura ciertamente una jerarquía que deriva en la imaginación que asciende hacia las sensaciones más sublimes y placenteras, tal como lo ha mostrado el recorrido heroico dantesco. Por otra parte, este ejercicio exhaustivo de los sentidos se realiza en cuerpos sujetos a procesos. El infierno fijo de la razón, aquella perfección inversa del absoluto alejamiento de la idea del bien, de la verdad y de la belleza, le queda muy lejos al sufrimiento humano real, que siempre está puesto en términos temporales. El peor sufrimiento siempre es el que está por venir, mientras que el infierno que se ha atravesado marca un antes y un después. No se olvida la otra idea tentadora del infierno presente, inmanente a la vida, a la tierra o a los otros condenados cuya compañía forma parte del castigo. Asimismo, las cárceles donde están las almas cuerpos en su devenir a menos, no son tensiones de una espacialidad duramente cerrada, es decir, los lugares metafísicos no están sujetos a las restricciones espaciales, sino que su adimensionalidad sería la manifestación de una racionalidad absoluta en esa realidad otra, más real que la Tierra, tan real e ilimitada como el paraíso. Pero toda gráfica infernal, después de que la tiniebla infinita fue iluminada por el fuego, ha sido restrictiva, haciendo inútil toda exterioridad posible a los centros de castigo de las almas. En suma, lo que vemos son sensaciones del cuerpo, sensaciones de tiempo y sensaciones de espacio. Es así como se concibe una triple paradoja del infierno. Las almas no padecen sino es por medio de la sensación de cuerpos. La eternidad del castigo se sucede en órdenes de acontecimientos, siempre pasa algo deviene y algo proviene. Es un estado cambiante donde lo peor ha pasado y está por venir. Los espacios cerrados cancelan la inteligencia de una infinitud absolutamente inútil. Todo apunta a que esta imagen infernal, siempre pálida, siempre falsa, apenas sugerente de todo el dolor que le espera al alma desvirtuada por el pecado, contiene potencias intrínsecas de otras verdades. Sus paradojas provienen de los mismos límites que, a modo de contornos, muestran los bordes de concepciones subyacentes a la producción imaginaria. La jerarquía de ideas que se resisten a ceder ante la sensibilidad, el tiempo eterno que resiste a los acontecimientos, el espacio infinito cada vez más surcado por la racionalidad. Y en sentido inverso, como lo refiere Gilles Deleuze con respecto a la pintura cristiana occidental, las figuras están liberadas de su rol representativo en tanto que directamente están relacionados con un orden de acontecimientos, no de esencias, mientras que el poblamiento de la pintura mediante las sensaciones terrenales se corresponde con un sentimiento que toma al pie de la letra aquello de no hacerse imagen de las cosas que están en el cielo y debajo de la tierra, por lo que en el propio interior del arte cristiano se ejecuta una ruptura con las jerarquías ontológicas que, cito, comienza cuando el hombre mismo no se ve de hecho como una esencia, sino más bien como un accidente. Hay siempre una caída, un riesgo de caer. La forma se pone a decir el accidente, no la esencia. Esto es de la lógica de Francis Bacon, lógica de la sensación de Gilles Deleuze. Abruptamente se termina la presente reflexión, dejando pendiente el abordaje extenso con respecto al problema de la sensación en la pintura infernal novohispana. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, Julio, por esta excelente exposición sobre lo complejo que es el infierno, ¿no? Y cómo es que también se transformó en este territorio, ¿no? En las Indias, en las llamadas Indias. Bueno, por último, presentaré a Sonia Torres Ornelas, quien es doctora en filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras, donde también es profesora en el Colegio de Filosofía. Imparte clases, además, en la licenciatura en filosofía y en la maestría en filosofía social en la Universidad de La Salle. Sus líneas de investigación relacionan la ontología con las artes. Ha sido también profesora invitada en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Ecuador, y en la Universidad de Granada, en España, para impartir cursos de estética, cine y de problemas entre la filosofía y el cine. El día de hoy nos presentará su ponencia, esperen un momento, El jardín de las delicias reencontrado en las fantasías del barroco. Le cedo la palabra. Muchas gracias, Juan Manuel. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Julieta. Muchas gracias, Ernesto, Montserrat,
Jonathan Juárez, a todo este grupo maravilloso que me invitan y que me honran con ello. Bueno, yo voy a hablar de este cuadro, de este tríptico que es sumamente desconcertante, este tríptico de Jerónimos Bosch, el Bosco, que propiamente hablando no es barroco, por lo menos no pertenece a la temporalidad del barroco. Se dice que fue pintado entre 1490 y 1503. No hay una fecha exacta, pero tampoco nos interesa eso. ¿Qué es lo que me hace pensar de este tríptico del Bosco? ¿Y cómo lo voy a vincular con el barroco? Bueno, se trata de un trabajo, es una pintura, es un óleo sobre madera de roble, y las dos partes laterales del tríptico se abaten sobre sí mismas de tal manera que se cierra, y al cerrarse nos da otra pintura, ¿no? Entonces, esto ya es un primer gesto del barroco, porque la arquitectura barroca tiene como una de sus características una fachada que es autónoma con respecto a un interior. La fachada de las iglesias barrocas, de los templos barrocos, suelen ser más bien sobrias, incluso un poco rústicas, pero cuando uno entra y cuando ves la capilla, es otro universo, es de una abundancia, de un colorido, de una riqueza, y entonces también es autónomo con respecto a la fachada. Este tríptico se cierra y entonces nos da esa imagen de una adentro y una afuera, una fachada y una interioridad. El afuera, el tríptico cerrado, es más bien sobrio, no solamente temáticamente hablando, sino que en el color, el uso del color. En el tríptico cerrado está hecho en una grisalla, puros tonos en gris, que van dejándonos ver una esfera en la que se ve la tierra apenas escasamente poblada, porque es apenas el tercer día de la creación. Solamente hay formas minerales y formas vegetales. Todavía no aparece ninguna forma animal ni humana, no hay sol, no hay luna, y entonces es relativamente pobre, digamos, el afuera del tríptico. Pero al abrirlo, todo cambia. ¿Por qué? Porque todos los colores estallan. La fastuosidad y la desmesura se ofrecen a nuestra mirada casi con violencia, porque todos los límites parecen haber sido burlados. Al posarnos de frente, en el panel de la izquierda descubrimos el jardín del Edén durante el séptimo día de la creación, cuando la estirpe humana entra en escena de una manera sumamente original, porque el Bosco nos presenta un Dios que también muy original, porque Dios está tomando de la muñeca, con su mano izquierda toma de la muñeca de la mano derecha a Eva, y parece estársela presentando a Adán en un gesto social, ¿no? Y eso es lo que pareciera. Eva está hincada a la izquierda de Dios y Adán está un poco tumbado sobre el pasto a la derecha de Dios, ¿no? Adán tiene la plácida actitud de quien está a punto de ser favorecido con una compañera de vida, y más aún por la proximidad del momento en el que la historia religiosa de Occidente tomaría el curso que ahora conocemos. Los elementos simbólicos puestos en juego permiten interpretar que Dios habría hecho esta presentación de Eva a Adán. Su presencia en el paraíso terrenal marca ese pasaje único en el cual había únicamente tres figuras con forma humana. Justamente Dios, quien aparece cubierto con una túnica en color rosado, y Adán y Eva, que van todavía desnudos, ¿no? Y también en este primer panel, en el panel del Jardín del Edén, hay varios símbolos, y están muy bien distribuidos en tanto que derecha e izquierda, el bien y el mal. Eva está del lado del mal, del lado de Eva está el árbol, un árbol bastante extraño que pinta el Bosco. Supuestamente es el árbol de las manzanas, pero parece una palmera con manzanas, y del lado de Adán está el árbol de la vida, y está también, es un árbol también muy extraño, muy exótico,
Es una especie que se produce en Portugal, que es el drago, y cuya savia es medicinal, ¿no? También junto a Adán hay una parra con muchas uvas, pero con unas hojas que no corresponden a una parra, porque son hojas muy redondeadas y muy planas. Entonces, bueno, pues esta cuestión está toda ahí planteada por el bosco. Entre los dos árboles, entre el árbol de la vida y el árbol del pecado, ¿no? Se encuentra, y pues ahí estamos viendo la explosión del colorido del bosco, se encuentra la fuente de la vida en tonos rosados que le dan una apariencia orgánica. Es el panel de la izquierda, donde la fuente está rosada, en el panel del medio la fuente será azul. Giorgio Agamben propone una lectura según la cual Adán y Eva, antes de comer del fruto prohibido, no irían realmente desnudos. Estarían portando las vestimentas de la gracia sobrenatural, misma que en el texto hebreo, el Zohar, se describe como un vestido de luz. Según Agamben, en nuestra cultura la desnudez es inseparable de la asignatura teológica. Al abrir los ojos a lo otro, como hace Adán al ver por primera vez a Eva, se aparta de la visión interior de Dios para ir a una visión exterior, en ese caso, ir hacia la belleza esbelta y pálida que en ese momento se constituye en la imagen de la seducción. La mirada hacia afuera es el primer paso que produce el pecado. En el jardín del Edén, todo está intrincado con todo. Es un paraíso caótico, una complicatio de líneas geométricas y de líneas sinuosas, de materia y de espíritu, que manifiestan la intermitencia de los elementos múltiples y la inalterable continuidad del monadismo, carácter monádico de Dios, cuya unidad no es reproducible, sino expresable en imágenes y en vestigios. Dios es lo puro expresado por la infinitud de expresiones del mundo. El paraíso terrenal no es un lugar de paz y armonía entre sus habitantes. Los animales se atacan y devoran unos a otros, mientras que, tras el encuentro fatal, Adán y Eva quedan fecundados con el principio de la desobediencia. En el panel interior central se encuentra esto que le da nombre a todo el tríptico, el jardín de las delicias. Se trata ya de las delicias terrenales, las delicias humanas, demasiado humanas, diría Nietzsche, sobre todo las delicias de la lujuria. La complicación se acentúa porque todos los seres vivos, sean plantas, frutas, animales y hombres, participan en una erótica solar. En un rincón, como tratando de ocultar la vergüenza y ataviados con ropajes, se puede reconocer a Adán y a Eva, ya expulsados del paraíso y ahora avecindados en este segundo jardín en el que todos los demás pobladores van desnudos. En su mayoría se trata de personas con piel blanca, pero también se pueden ver algunos con piel oscura y hasta de color ébano. Las potencias de lo falso, de lo ilusorio, han sido activadas. Los animales reales y fantásticos intervienen en los comportamientos humanos de su intimidad. En medio de esto, en medio de este jardín de las delicias, se ve una alberca llena de mujeres jóvenes acechadas por las miradas lúbricas de hombres que circundan esa alberca montados en toda clase de animales que han abolido las distinciones entre lo real y lo imaginario. Y en el panel interior siguiente, el bosco muestra el infierno con aparatos de tortura originalísimos, pues entre las imágenes de estas máquinas de tortura se encuentran algunos instrumentos musicales. En la parte central de este tercer panel se alza el árbol asociado con la figura del demonio en color claro sobre fondo oscuro. Esta disposición del color es otro anuncio de la pintura del barroco.
Caravaggio fue un maestro. Como podemos ver en uno de sus cuadros, David con la cabeza de Goliat, pintado entre 1609 y 1610. Este rasgo de hacer surgir la luminosidad de un fondo oscuro se exalta con los colores plata sucio, negro y marrones que podemos ver en este tercer panel del Bosco, así como por la luz que baña la figura en el caso del árbol del mal, esta figura blanca que está en medio del tercer panel, que pues lo distingue de ese fondo oscuro. Hay una cierta secuencia lógica en la moral del tríptico del Bosco. En primer lugar, la inocencia de Adán y Eva, que termina tan pronto como la evaporación del agua vertida sobre la tierra bajo los rayos del sol. En segundo lugar, el desenfreno de las pasiones corporales. Y por último, el castigo a los excesos, no solamente de la lujuria, sino de la avaricia, de la gula, de la envidia y de otros vicios como el juego y la afición por la música profana. Bueno, todas estas temáticas, esta complicación que ya podemos ver en el tríptico del Bosco, pues es lo propio del barroco, esta complicatio que Deleuze explica en términos de esta mónada, Dios, que es lo puro expresado, el mundo como puro expresado y la multiplicidad de las expresiones. Y ya hay una oración, hay una frase que Leibniz utiliza a menudo: Adán ha pecado. Y bueno, yo así estoy poniéndole esta parte: Adán ha pecado. En el simbolismo del Bosco encontramos el anuncio del simbolismo barroco, definido por Deleuze como un conjunto operatorio, es decir, como un cierto modo de proceder. El barroco inviste la interioridad, inviste el alma o la mónada para extraer de ella la potencia y la gloria. La filosofía de Leibniz nos permite recuperar la clave dada por el mito adámico como instauración del mejor de los mundos posibles. Nuestro mundo, ese es el mejor de los mundos posibles. Adán ha pecado es el ejemplo recurrente que ofrece Leibniz para explicar la inherencia del predicado en el sujeto. Adán ha pecado es el acontecimiento inaugural. Pero ¿qué significa la inherencia o la inclusión del predicado en el sujeto? Sobre todo teniendo en cuenta que el sujeto es el alma, es decir, la mónada. Significa que el predicado es lo que se dice que le pasa al sujeto. El pecado fue lo que le pasó a Adán. Siempre hay un acto por detrás de una acción que es inmanente a la mónada definida por la actividad espontánea. Y puesto que los predicados son acontecimientos, resulta que pecar es el acontecimiento propiamente humano, es decir, lo que aporta singularidad a los hombres, de acuerdo con el mito adámico, lo que nos distingue de Dios. Pecar es ya un desviarse de su ley y de su carácter única. Pecar es dispersarse en la pluralidad. Se da desnudez únicamente después del pecado. Antes había ausencia de vestidos. La percepción de la desnudez está ligada a ese acto espiritual que la Sagrada Escritura define como apertura de los ojos. A través de la caída se produce un cambio que debe concernir a Adán y a Eva en toda su naturaleza. Debe tratarse de un cambio metafísico, dice Eric Petersen, un teólogo moderno, ¿no? Un cambio que tiene que ver con el modo de ser del hombre y no simplemente se trataría de un cambio moral. La posibilidad de instaurar una manera de ser, un manierismo, reside en el pecado. En el tríptico del Bosco, lo único que vincula el paraíso terrenal con el infierno es justamente el pecado, que tiene lugar entre los dos paneles laterales, porque en el jardín del Edén no llega a consumarse, únicamente se insinúa en la mirada de Adán, que se aparta de Dios para posarse en la belleza de Eva. Pero el acontecimiento leibniziano no se agota en los verbos. Por ejemplo, Deleuze
dice que un acontecimiento tiene su mejor expresión en los verbos en infinitivo. Pero para Leibniz, todo es acontecimiento. El jardín es un acontecimiento y lo es el infierno y lo es el paraíso terrenal. Y cada una de las cosas que vemos en estos tres paneles, los árboles, las flores, las frutas, los animales, sean reales o fantásticos, los cuerpos humanos, los aparatos de tortura. El mejor de los mundos posibles es el mundo de los acontecimientos. Es el mundo de las relaciones de inherencia de la mónada. Por eso cada cosa, cada acontecimiento expresa a la mónada. Según una perspectiva limitada, la expresa claramente a la vez que expresa el resto de manera confusa y hasta oscura. La mónada Dios es lo puramente expresado. Las cosas, acontecimientos son las infinitas expresiones de esa mónada Dios. Deleuze suele decir que todo crece por en medio, y es efectivamente entre dos estados, el de candidez y el de sanción, entre dos situaciones, el Edén y el Averno, que el mundo alcanza su mayor continuidad de convergencias en el tríptico que estamos viendo que nos ofrece el Bosco. En el panel interior central, los cuerpos se entrelazan, forman encadenamientos, se prodigan en una universal celebración. El mundo se expande con las series infinitas de imágenes divinas, lo que los medievales llaman imago Dei, o simplemente criaturas a imagen de Dios, y con series igualmente interminables de otro tipo de criaturas que son vestigios de Dios y pueden actualizar a la mónada al mismo tiempo que la naturaleza las realiza. Porque Leibniz, entre otras muchas cosas que va a venir a contradecir a Descartes, una de ellas es que los animales son mónadas, es decir, que tienen conciencia, que tienen espíritu y que por lo tanto son capaces de actualizar a Dios. Bueno, uno de los rasgos del barroco es la anamorfosis, y esta anamorfosis barroca tiene que ver con la metafísica modal de Leibniz. La copertenencia del acontecimiento y el sujeto es una variación continua, fuera de la cual nada existe, y es justamente esa copertenencia la que constituye un punto de vista. Por tanto, si el punto de vista es una variación, el mundo de Leibniz pierde todo centro y deberá ser pensado como un mundo de lo infinito o de la curvatura variable. Esto tiene que ver con la percepción barroca, en la que se prescinde de nociones táctiles para inventar una arquitectura de la visión que solamente existe a través de sus incesantes metamorfosis. El ideal de la quietud del objeto, que prevalece todavía en las artes hasta el Renacimiento, es desbordado en favor de la constitución del objeto a través de la ruina de los contornos. El perspectivismo barroco se afirma como verdad de la relatividad en vez de hacerlo como relatividad de lo verdadero. La relatividad afirmada es la anamorfosis. Anamorfosis es engaño, es perspectiva excéntrica, es deformación de la imagen, es decir, el mundo expresado por la mónada de manera sombría y vaga que la pintura barroca explota y en la cual se alzan imágenes ambiguas o dobles que reiteran la distribución de la casa de dos pisos, la casa barroca. El punto de vista leibniziano es una fuente de ordenamiento o una condición de manifestación de esa verdad de lo relativo. Es necesario encontrar el mejor punto de vista para evitar el caos, ese punto que es el secreto de las cosas, la clave o la determinación de lo indeterminado, y que es diferente del punto de fuga renacentista o punto de fuga único, punto de vista único, logrado por la convergencia de las rectas paralelas orientadas a corregir las limitaciones del ojo humano y cuya función es, en primer lugar, la de determinar el tamaño de los objetos de acuerdo con la distancia en la que se distribuyen mediante ampliaciones o disminuciones de enfoque espacial y, en segundo lugar,
la de ejercer una fascinación de la mirada para dirigirla hacia un foco privilegiado. El perspectivismo barroco es anamorfosis, disimetría, juego de ilusiones, distorsiones y aberraciones. En el tríptico del Bosco, la línea del horizonte está muy alta, sobre todo en el panel central donde presenta el Jardín de las Delicias. Pero el punto de fuga se encuentra en el centro. Es la fuente que emula los 4 ríos del paraíso, pintada esta vez en este panel central, en color azul, con algunas resquebrajaduras que simbolizan el carácter efímero de los placeres terrenales. La anamorfosis leibniziana pertenece a una metafísica modal que considera las singularidades según 3 aspectos: el aspecto físico, el matemático y el metafísico. El punto físico es anexacto porque es un pliegue, es una plasticidad o un extremo de la línea, es la materia orgánica, es una fuerza plástica y no un cuerpo ya determinado. El punto matemático es una posición, un lugar de conjunción que adquiere un valor genético, pues al extenderse el punto se produce la extensión. Deleuze lo presenta como un germen de extensión que difiere en su naturaleza del punto como límite o como extremo de algo. Y este punto de vista matemático es un punto entre 2 puntos cualesquiera, y es en este sentido un lugar. Deleuze llega a decir que es el lugar de todos los lugares, o condición de determinación de todos los lugares. Y sin embargo, no se trata de una modalidad que residiría en la mente, porque el punto matemático se encuentra en la cosa extensa, se encuentra en un cuerpo. Es el contenido visible que se eleva al piso de arriba, en donde se vuelve legible. Según Leibniz, se debe situar el alma en el cuerpo, donde está su punto de vista, según el cual ella se representa el universo en el momento presente. El punto de vista en el cuerpo es un roce, un aroma, un sonido, una textura, un sabor que vienen a afectar el cuerpo, que lo transforman gracias a que el alma se concentra justo en esa zona estimulada. Nos representamos el universo desde los sabores, los olores, el viento, la corteza de los árboles, el canto de los pájaros o los tonos de un atardecer. El punto matemático es lo actual como proyección del punto metafísico, que es el alma misma, el sujeto, que no hay que confundir con el yo cartesiano, con el cogito, pues se trata de un punto de vista animado por una potencia inmanente de transformación continua. El perspectivismo leibniziano, que es barroco, implica un punto de inflexión, un punto de desviación o de modulación al nivel de lo físico. Las fuerzas plásticas antes que la materia, porque las fuerzas plásticas son las que dan la forma, las formas diversas de la naturaleza. Un punto de posición o de localización anexacta y un punto de inclusión o de inherencia del predicado en el sujeto. Estos 3 puntos explican los pliegues en el alma en términos de libertad y los repliegues de la materia en términos de continuidad de las series, y el pliegue infinito como operador de la distinción entre los pliegues y los repliegues. Esto es, si volvemos a hacernos la imagen de la casa barroca, entre el piso de abajo y el piso de arriba. Estoy a punto de concluir. 1 minuto cuando mucho. Gracias. ¿No? Entonces, Henri Michaud, este poeta barroco moderno, inventa un extraño muestrario de seres y da una imagen poética del mundo como lugar en el que el sujeto no se encuentra en posición de exterioridad, sino en una relación de inclusión, tal y como Leibniz lo explica en afinidad con la mónada, que es lo expresado puro. En ese mundo de pliegues, repliegues y despliegues, todos somos acontecimientos entre acontecimientos. Nuestra vida transcurre entre las expresiones y lo expresado, entre máscaras que son verdaderos sujetos de la diferencia, como dice Deleuze, máscaras que son membranas entre los 2 pisos de la realidad.
Estar entre pliegues es un modo de ser que se define por un arte de las alianzas de elementos heterogéneos, algunos tan audaces que celebran bodas contra natura, pues el barroco, más que una categoría estética, es un principio de exceso. ¿En dónde termina lo real y en dónde comienza lo imaginario? Es esta una pregunta que no debe hacerse, que no puede hacerse, pues como dice Michaud, somos líneas ennoblecidas por un trazo de tinta, somos fragmentos y somos comienzos. Muchas gracias.